Ahora, la gestión de riesgos se ha hecho más importante en los últimos años, y cuando me refiero a los últimos años estamos hablando de los últimos 20 o 30 años, pero en los últimos 20 años, desde la década del 90, debido principalmente a que en los mercados internacionales muchos países, sobre todo países desarrollados, han venido afrontando una serie de dificultades financieras, o mejor dicho, una serie de pérdidas financieras asociadas con una mayor volatilidad de una serie de variables financieras. Bruscos en el comportamiento de algunas variables financieras, como por ejemplo las tasas de interés, como por ejemplo los tipos de cambio, que han estado asociadas con determinados hechos, algunos de ellos vinculados con factores externos, factores digamos exógenos, como por ejemplo el tema del 11 de septiembre, o temas como por ejemplo decisiones o cambios en los patrones de comportamiento, de comportamiento de los sistemas monetarios internacionales, como por ejemplo el derrumbe del sistema de tipo de cambio fijo que se dio en la década de 71, en la década de 70, perdón, y en el año específicamente el año 1971, que originó que ya no existieran sistemas de tipo de cambio fijo en los países. Recordemos que antes del 71 existía un régimen de tipo de cambio fijo, es decir, muchos países mantenían un sistema de tipo de cambio fijo respecto al dólar, y a su vez Estados Unidos tenía un sistema de tipo de cambio fijo respecto al oro. Pero debido a que Estados Unidos no podía mantener la paridad del dólar respecto al oro, porque el oro cada vez se hacía más fuerte, entonces esa imposibilidad hizo que Estados Unidos desistiera de seguir con el sistema de tipo de cambio fijo y dejara flotar al dólar respecto al oro, ¿no? Y por consiguiente también los demás países tampoco pudieron mantener la cotización de sus monedas fijas respecto al dólar, y se estableció un sistema de tipo de cambio flotante. Entonces, lógicamente eso originó que las monedas comenzaron a ser más volátiles, ¿no? O sea, comenzó a haber una mayor volatilidad asociada con el movimiento de los tipos de cambio. En la década de 70 también tenemos el ejemplo de la crisis de petróleo, ¿no? que tuvo un impacto significativo, porque originó una recesión bastante significativa en algunos países desarrollados por el incremento de los costos del petróleo, ¿no? Y también han habido factores relacionados con los mercados bursátiles, como lo que ocurrió en el año 87, en el cual el mercado bursátil en Estados Unidos disminuyó de forma significativa en un 23%, y las pérdidas originadas por esta caída fueron bastante cuantiosas, ¿no? También han habido crisis financieras o eventos en otros países del mundo, como por ejemplo en Japón, lo cual se conoce como la famosa crisis de Japón, que estuvo vinculado con una caída en el índice bursátil de Japón, que se conoce como el índice Nikkei, ¿no? El caso de repente más conocido, o el caso que normalmente se utiliza como mejor ejemplo de la ausencia de una buena administración de riesgos, es el caso del banco inglés Barings, que en el año 1995 estuvo a punto de desaparecer debido a los efectos de una mala gestión de riesgos. Lo que ocurrió fue que un trader de nombre de Nicholas Leeson, una persona relativamente joven de 28 años, estuvo realizando inversiones o mantuvo posiciones en derivados, en operaciones con instrumentos derivados, que por montos bastante altos, ¿no? Había acumulado posiciones en futuros basados en el índice Nikkei. Como sabemos, el índice Nikkei, mencioné hace un rato, el índice Nikkei tuvo una pérdida significativa en un año determinado. Entonces, esta persona mantuvo posiciones en futuros en el índice Nikkei, y ante la caída significativa del índice Nikkei comenzó a tener pérdidas, las cuales las ocultó en una cuenta contable que no fue detectada por nadie. Él mismo hacía los registros contables de las operaciones que realizaba, ¿no? en la sede Barings en Singapur, ¿no? Entonces él hacía las operaciones y como estaba perdiendo, ocultaba las pérdidas en una cuenta contable que él mismo manejaba. Entonces nadie se dio cuenta de este tema, nadie lo controló adecuadamente,
¿no? Hasta que se dieron cuenta, hasta que él se dio cuenta que la pérdida era inmanejable y ya no la podía ocultar más. Entonces lo que hizo fue escaparse, ¿no? Huyó y dejó una renuncia o envió por fax una disculpa mencionando, digamos, lamentando la situación a la que había dejado el banco, ¿no? Este banco fue comprado posteriormente a un precio irrisorio por ING, que es un banco de Holanda, ¿no? Y se convirtió en el banco ING Balance. Todas las personas, y lo que debe quedar claro en todo esto es que todas las personas y todas las empresas en algún momento de nuestra vida corremos riesgos. Es más, esto no solamente se da en las empresas y en las personas, se da en el mundo real, en cualquier digamos, episodio del mundo real. Hay un ejemplo, por ejemplo, que me pareció bastante interesante, que es la historia del león y la gacela en África, que dice lo siguiente: cada mañana en África una gacela se levanta, ¿no? Esta gacela sabe que debe correr más rápido que el león más veloz o perecerá. De otro lado, cada mañana también se levanta un león. Este león sabe que debe correr más rápido que la gacela más lenta, o si no morirá de hambre. Es decir, no importa si eres león o eres gacela, cuando sale el sol debes de correr. Uno para cuidar su vida y otro para no morir de hambre. Viendo el tema del proceso de administración de riesgos, es importante mencionar acá que el proceso de administración de riesgos considera básicamente 3 etapas. La primera etapa es la etapa que se conoce como la identificación de riesgo, es decir, es necesario conocer qué tipo de riesgos estamos enfrentando. Hay distintos tipos de riesgos y los impactos que se producen van a ser muy variados. No es lo mismo riesgo de crédito que riesgo financiero, que riesgo operacional. Entonces es muy importante conocer y poder saber, por lo menos identificar qué tipo de riesgo estamos enfrentando para poder hacerle frente. Si no sabemos qué tipo de riesgo estamos enfrentando, no vamos a poder primeramente cuantificarlo y mucho menos vamos a poder actuar frente a este tipo de riesgo. El segundo tema es entonces la cuantificación y control de los riesgos mediante el establecimiento de límites de tolerancia a riesgo, ¿no? Que sería la segunda etapa del proceso de administración de riesgos, y la tercera etapa sería la modificación o eliminación de los riesgos a través de la disminución o a la exposición de estos. Sí, primeramente tenemos que identificar el riesgo, en segundo lugar tenemos que cuantificar el riesgo, y en tercer lugar tenemos que ver qué hacemos con el riesgo una vez que lo hemos cuantificado. De repente el riesgo es muy grande, entonces es preferible evitar este tipo de riesgo. En una situación extrema podría ser eliminando o dejando de realizar la actividad que conlleva este riesgo tan alto, ¿no? Que no se puede controlar de repente. La otra opción es mitigar el riesgo mediante un control a un límite que se establezca internamente. Y la última posibilidad, que en algún caso extremo también puede ser eliminar completamente el riesgo, ¿no? Entonces hay varias formas de actuar frente a un determinado tipo de riesgo. El proceso de administración de riesgo entonces involucra una serie de etapas, y habría que mencionar pues que estas etapas forman parte de lo que se conoce como la gestión de riesgos, en la cual debe participar todo el personal. Y habría que señalar pues que todas las instituciones financieras son tomadoras de riesgo por excelencia, ¿no? Por naturaleza, ¿no? Si las entidades financieras no asumen riesgos, entonces no podrían generar rentabilidad. Entonces, ahora, la gestión de riesgos es importante, una buena gestión de riesgos es importante, porque esto permitiría crear una ventaja competitiva frente a otras empresas que de repente no tienen una gestión de riesgos tan eficiente, ¿no? Entonces, una buena gestión de riesgos permite asumir los riesgos más conscientemente, o sea, poderlos conocer mejor, ¿no? Y saber a qué nos enfrentamos, podernos anticipar a cambios adversos. La otra posibilidad es que también podamos protegernos o cubrirnos frente a eventos inesperados, si es que logramos una experiencia de manejo de los riesgos. En cuanto al proceso de administración de riesgos, entonces, podría darse que una empresa de repente pudiera tener una rentabilidad importante, pudiera generar una rentabilidad importante, aún si es que no realiza una buena administración de riesgos. De repente la gestión de riesgos de la empresa no es
no es muy buena, pero por cuestiones de suerte, de repente el mercado o los mercados son favorables, de repente las variables financieras se comportan en dirección favorable hacia la empresa, pero esto obviamente puede generar una ganancia en el corto plazo que puede ser originada por la suerte, ¿no? Pero esto no significa que va a ser permanente. O sea, cuando la suerte cambie, la empresa podría enfrentar pérdidas significativas, es decir, que incluso pueden llevar a una situación de quiebra. Entonces, no debemos de confiarnos en que de repente, por cuestiones de suerte, como mencionaba hace un rato, por cuestiones de que el mercado juega a favor de nosotros, podemos tener ganancias de corto plazo sin tener una gestión de riesgos adecuada, ¿no? Porque cuando la situación cambie, esto puede repercutir negativamente en la empresa, ¿no?